No sé si soy yo, pero no alcanzo a escuchar. ¿Estás hablando ya, Estefanía? No sé si me... Ay, Ahorita sí ya te escucho, pero ya, hace un ya. ratito solo... Ah, ok. Adelante, hija. Ya no se te escucha. Creo que está apagado tu micro. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, ahora Ya. sí, Estefanía. Ah, gracias, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con la exposición de las infecciones ginecológicas más frecuentes. Y bueno, les voy a empezar a dar como una introducción acerca de la flora vaginal normal para que podamos entender un poquito más adelante por qué sucede esto, ¿no? Entonces, tenemos que la flora vaginal normal, la cual comprende diversos microorganismos anaerobios en su mayor medida y aerobios, los cuales viven y se modifican según el microambiente. Estos microorganismos como tal, pues nos brindan beneficios como es la producción de sustancias como el ácido láctico y peróxido de hidrógeno que van a inhibir a los microorganismos que no son parte de la flora normal. También como protección contra otras sustancias tóxicas. La vagina secreta inhibidor de la proteasa leucocítica que tiene la función de proteger a los tejidos de productos inflamatorios tóxicos y también de infecciones. El aparato reproductor femenino superior no es estéril, ya que ciertas especies bacterianas que pues, están en la vagina pueden tener acceso a él, por lo que la presencia de estas no va a indicar pues, una infección activa. En cuanto al pH vaginal normal, varía de 4 a 4.5. Esto sucede gracias a la presencia de bacterias como los lactobacillus, que son los que producen ácido láctico, ácidos grasos, peróxido de hidrógeno, para proteger contra diversos patógenos. Además, hay una producción de ácidos orgánicos por el catabolismo de las proteínas por parte de ciertas bacterias anaerobias. También hay que saber que la mucosa vaginal como tal es rica en glucógeno que va a servir o proporcionar nutrientes para muchas de las bacterias y que al metabolizarse pues se produce ácido láctico, el cual favorece aún más que se mantenga el pH vaginal. Entonces, esto es de manera normal y hay ciertas circunstancias en el que va a haber una modificación de diversas bacterias. Entonces, por ejemplo, tener una disminución de estrógenos va a disminuir la prevalencia de los lactobacillus, que ya mencioné que ayuda a mantener el pH vaginal, y pues puede haber una disbiosis en la concentración de las bacterias. También el ciclo menstrual puede producir cambios en la flora, podría ser o podría atribuirse por cambios hormonales, pero también es posible o se piensa que podría ser que el flujo menstrual actúe como un tipo caldo de cultivo que permite el crecimiento excesivo de bacterias que pues no deberían de estar en mayor medida. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, comenzando con la vaginosis bacteriana, esta es una infección bastante frecuente que refleja la flora vaginal anormal. Esta infección va a surgir por una disbiosis, entonces hay un crecimiento excesivo de bacterias que principalmente pues no deberían de ser tan abundantes o no deberían de estar de plano. Entre las principales se encuentra Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, entre otros. Un dato importante es que esta infección se va a acompañar de reducción o ausencia de lactobacillus, los que pueden favorecer y perpetuar la infección. Como ya mencioné, la importancia de los lactobacillus, ¿no? Con respecto a los factores de riesgo, de manera general, es tener antecedentes que alteren la composición de las bacterias vaginales, como por ejemplo las duchas vaginales que pueden llegar a ser un poco frecuentes, aunque no debería de ser,
Las duchas vaginales pues son productos neutros que van a alcalinizar el pH de la vagina y pues van a producir una proliferación de bacterias que no deberían de estar. También el uso de antibióticos de amplio espectro es uno de los factores de riesgo, además de que no es considerada la vaginosis bacteriana como tal una enfermedad de transmisión sexual, sin embargo, se relaciona con alguna de las actividades de riesgo o como tal, pues, de las relaciones sexuales. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la clínica, se va a caracterizar por una... bueno, de manera general, es asintomática la mayoría de las veces, pero cuando presenta sintomatología, la secreción transvaginal va a ser una secreción grisácea, fétida y que empeora con cambios del pH, por ejemplo, como la eyaculación intravaginal o la menstruación. Esta leucorrea se adhiere a las paredes de la vagina, lo que puede ser observado mediante la especuloscopía. Además, de manera general, tanto el cervix como la vagina no van a estar comprometidos. La vagina pues no va a ser eritematosa, o sea, no va a tener compromiso. Para el diagnóstico existen 3 criterios. Uno sería la identificación de células guía, que son los indicadores más confiables de la vaginosis bacteriana. Esta identificación se tiene que realizar mediante una microscopía de secreción vaginal con preparación húmeda, es decir, a un frote se prepara con unas gotitas de solución salina. También, como segundo punto, sería una prueba de aminas positiva en la que una muestra de secreción vaginal se le añade hidróxido de potasio al 10% y se liberan aminas con olor a pescado. Esto sería la prueba de aminas positiva. A veces el olor es evidente, incluso sin haber agregado el hidróxido de potasio. Y como mencioné antes, pues también el líquido seminal y la sangre durante la menstruación lo acentúan. El pH vaginal va a ser mayor a 4.5 debido a la menor producción de ácido por las bacterias. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección va a ser metronidazol vía oral, 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días. O si se prefiere dar tópico, sería metronidazol en gel, 0.75%, un aplicador cada 24 horas por 5 días. También como medidas generales, también para ayudar al tratamiento, sería no realizarse duchas vaginales y usar ropa interior cómoda para disminuir el calor y la humedad. Un diagnóstico diferencial para la vaginosis bacteriana sería la tricomoniasis, como vamos a ver un poco más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a las infecciones que causan úlceras genitales y que se enlistan en este cuadro, como podemos ver aquí. En general, la ulceración se refiere a la pérdida completa de la epidermis con penetración de la dermis. Entonces aquí vemos las enfermedades, que causan úlceras genitales infecciosas. Siguiente, por favor. Bueno, las infecciones por el virus de herpes simple. Esta infección, como tal, el herpes genital es la enfermedad ulcerosa genital más frecuente. El virus, como podemos ver aquí en la imagen, penetra a través de las mucosas a las terminaciones nerviosas sensitivas y se transforma de forma retrógrada por el axón hasta llegar al ganglio de la raíz dorsal, en donde va a permanecer latente. Entonces va a tener un periodo de latencia. Ante una reactivación o recidiva, las proteínas víricas que estaban antes en el ganglio de la raíz dorsal van a viajar hacia la superficie y es aquí donde se disemina el virus. Aún en ausencia de lesiones, se va a diseminar, por eso puede ser que los asintomáticos, como vemos aquí en el cuadrito azul a un ladito, los asintomáticos también diseminan el virus, porque va a estar de forma activa, aunque no presenten las lesiones.
Hay dos tipos de virus de herpes simple. El virus herpes simple 2 es el más relacionado a las lesiones genitales, mientras que el virus herpes simple 1 se relaciona más a las lesiones orales. Sin embargo, los dos pueden causar herpes genital. Siguiente. Bueno, en cuanto a los síntomas, van a depender si ya hubo contacto o no contacto, si ya hubo o no contacto previo por la ausencia de anticuerpos. Entonces, las primoinfecciones serán más fuertes, por lo que induciría úlceras y otros síntomas de viremia, como sería la febrícula, malestar general y cefalalgia. En cuanto a las lesiones, el virus al infectar las células epidérmicas va a provocar un eritema y formación de pápulas. Después de esto, como ves en el cuadrito de aquí arriba la secuencia, se va a experimentar una lisis de la pared de las pápulas, lo que va a dar lugar a una vesícula que dura aproximadamente una semana y que suele cursar con ardor y dolor intenso. Entonces, este tejido que cubre a las vesículas se va a romper y va a resultar una úlcera. Casi siempre es bastante dolorosa y que se puede acompañar de síntomas urinarios como polaquiuria y disuria, porque la orina, o sea, a la orina tener el contacto con las úlceras producen estos síntomas. Por último, estas lesiones van a formar una costra y sanar. Ya en esta fase no diseminan el virus, pero en las dos primeras fases sí, en la fase de vesícula y de ulceración. Es importante mencionar también que la carga vírica contribuye al número, tamaño y distribución de las lesiones. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, por lo general es clínico. Sin embargo, el método ideal para el diagnóstico es el cultivo, aunque no siempre se realiza. El tratamiento pues va a consistir en fármacos antivíricos y se va a dividir en si es una primera infección, si es recurrente o si requiere tratamiento supresor. En cuanto a las consideraciones, tenemos que los fármacos de manera general van a acelerar el proceso de cicatrización y reducir los síntomas. Sin embargo, no van a erradicar de ninguna manera el virus, ni van a modificar la evolución de las infecciones que se pudieran dar después. Lo que sí, el objetivo como tal del tratamiento va a ser disminuir un día la evolución del cuadro. También, entonces, tenemos que para el primer episodio clínico se va a dar aciclovir 400 miligramos cada 8 horas durante 7 a 10 días. Este periodo de tiempo, la diferencia entre 7 y 10 días va a depender de la mejoría de la paciente. Por ejemplo, se le instaura el tratamiento, se le cita a los 5 días y dependiendo de cómo haya mejoría o no de los síntomas o, por decir, de la úlcera, se va a definir si se le deja 7 o se le deja los 10. Ante las recurrencias se debe de comenzar cuando menos el primer día en el que aparece la lesión o durante la fase prodrómica. El periodo prodrómico se definen como los síntomas que se manifiestan antes de la aparición de las lesiones, como las parestesias, el prurito o adormecimiento en el área que será afectada. Entonces, el tratamiento, como vemos aquí en el cuadrito, el tratamiento episódico del herpes recurrente va a ser aciclovir 400 miligramos cada 8 horas durante 5 días. Este tratamiento se le va a aplicar a las pacientes que tengan menos de 5 episodios de herpes al año, porque en el caso de episodios con más frecuencia, o sea, más de 5 al año, en pacientes inmunodeprimidas, pacientes igual, si me equivoco, no, embarazadas no, pero sí, bueno, inmunodeprimidas y que sean más de 5 veces. Y ante falla del tratamiento, también se le va a dar tratamientos supresores orales. Este tratamiento sería aciclovir 400 miligramos cada 12 horas durante aproximadamente 6 meses hasta un año.
Como medidas también generales, pues se tiene que tratar, como mencioné, que son úlceras dolorosas, pues se le tiene que dar tratamiento analgésico y generalmente se prefieren AINES. Pueden utilizarse anestésicos tópicos, pero nunca utilizar cremas con esteroides porque podemos agravar el cuadro. Y también se recomienda usar ropa cómoda, no ajustada para que no haya fricción con las úlceras. Ya, siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto a la sífilis, que es otra de las enfermedades es una enfermedad de transmisión sexual también y que es causada por la Spirocheta treponema pallidum. Esta enfermedad pues, se va a caracterizar por una historia natural que se divide en 4 etapas, en dado caso que la paciente no sea tratada. Entonces vamos a tener que en la sífilis primaria, que se da el periodo de incubación, dura de 10 días a 12 semanas después del contacto. La lesión principal en esta etapa es el chancro o úlcera, que es indolora, es dura, tiene bordes redondeados, o sea, bien delimitados, y es limpia, completamente limpia. La localización más habitual sería en el frenillo, en el cuello uterino, vagina o vulva. Por lo general, esta lesión va a desaparecer sola en 4 a 6 semanas. Posterior a esto sigue la siguiente etapa, que es la sífilis secundaria, que va a aparecer entre las 6 semanas y los 6 meses después de aparición del chancro. Esta se caracteriza por una lesión maculopapular que son rosadas y mal redondeadas. También pueden aparecer condilomas planos en áreas húmedas y calientes. Por lo general, la localización de las lesiones maculopapulares van a ser en todo el cuerpo, pero con mayor predilección en las palmas y en las plantas de los pies. Si a pesar de esto no recibió tratamiento, se podría continuar con la sífilis latente, que es la tercera etapa, la que esta sífilis latente se divide en 2 partes, o sea, la latente precoz, que se refiere a menos de un año de aparición del chancro. Por lo general, en esta fase ya los pacientes van a ser asintomáticos y por lo general, en dado caso que lleguen a aparecer lesiones, no van a ser contagiosos. Y hay otra, que es la latente tardía. Va a abarcar de más de un año después de la aparición del chancro. O en general si se desconoce cuándo apareció la primera lesión. Ya la cuarta etapa sería la sífilis terciaria, que puede aparecer hasta 20 años después de la latencia y ya es como que la diseminación en el cuerpo. Puede presentar alteraciones cardiovasculares, la neurosífilis y ya, siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a seguir una serie de pasos. Por ejemplo, si se sospecha, se tienen que realizar exámenes o se prefiere utilizar exámenes serológicos no treponémicos, como sería la BDRL, que es la que más conocemos, o el examen de la reagina plasmática rápida. Bueno, esto ante un resultado positivo podría ser con la BDRL. O con sospecha del diagnóstico clínico debe confirmarse con pruebas treponémicas, que son estas 2 que enlisté aquí. Pero por lo general, si nos llega una paciente, bueno, como habíamos visto en terapéuticas, generalmente si nos llega una paciente que presenta un chancro sifilítico, se le va a pedir la BDRL. Entonces, si la BDRL nos dio positiva, por lo general, para evaluar la respuesta al tratamiento, se le tiene que pedir una medición cuantitativa de los títulos de anticuerpos. Entonces sería pedir una BDRL cuantitativa. Ya, siguiente. Bueno, ya en cuanto al tratamiento, la penicilina es el medicamento de primera línea. Entonces lo vamos a dividir en
En la sífilis primaria, secundaria y latente precoz, que es menor a un año de que apareció el chancro, el esquema más recomendado es la penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades internacionales intramuscular en monodosis. Y ya la sífilis latente tardía, terciaria o falla en el tratamiento, el esquema recomendado va a ser la penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades internacionales intramuscular, 3 dosis, una cada semana. Entonces, ya para el seguimiento, las primeras 24 horas iniciado el tratamiento de fase aguda, puede aparecer una respuesta febril llamada reacción de Harris-Hersheimer, que se va a acompañar por cefalea, mialgia y por lo general va a ceder espontáneamente. Entonces no hay que preocuparse cuando una paciente pues presente alguna de las reacciones después de iniciar el tratamiento. Para la valoración, la paciente debe citarse a los 6 meses del tratamiento inicial para pedir una prueba de BDRL cuantitativa, como mencioné antes, para la evaluación del tratamiento o de respuesta al tratamiento, ya que debería haber un cambio en el título. Entonces, cuando llegue la paciente a los 6 meses, ya debe de haber una disminución de al menos 4 diluciones. En caso que no haya disminuido 4 diluciones, pues se toma como si fuera un fracaso el tratamiento. Y el tratamiento se tendría que repetir ya con el esquema recomendado, como en la sífilis latente tardía, que serían 3 dosis y una cada semana. Siguiente, por favor. Bueno, el chancroide, o también llamado chancro blando, es otra de las enfermedades clásicas de transmisión sexual. Esta infección es causada por Haemophilus ducreyi, tiene un tiempo de incubación de 3 a 10 días. La inoculación por lo general se da a través de una solución de continuidad y es de esta manera que entra por la mucosa. No va a provocar reacciones generalizadas ni se va a acompañar de síntomas prodrómicos. Entonces, por lo general, solo va a ser la úlcera. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a los síntomas, la manifestación inicial es una pápula que es eritematosa, no indurada. De hecho, aquí me confundí, puse indurada y no es indurada porque es un chancro blando. Además de ser irregular. Tiene una base que es granulosa y eritematosa. También se van a cubrir de material purulento y a veces son fétidas. Entonces pueden tener material necrótico también en la base. La localización más común va a ser la horquilla, el vestíbulo, el clítoris y los labios. En el cuello uterino y la vagina pues no van a ser dolorosas. Esta, a diferencia de las anteriores, esta es muy dolorosa. Es muy dolorosa. Y pues tiene la diferencia de que se ve, se ve sucia, por decirlo, tiene mucho material purulento. A diferencia de la anterior, que era limpia. En el diagnóstico, los diferenciales serían sífilis y herpes genital. El diagnóstico definitivo, nos podemos basar en cuanto a la clínica, ¿no? Pero el diagnóstico definitivo nos lo daría cultivar al Haemophilus ducreyi en un medio especial. Se me está olvidando, los síntomas sistémicos son bastante comunes, las adenopatías. Hasta el 50% de las pacientes pueden cursar con linfadenopatía inguinal unilateral o bilateral, que se caracteriza por ser muy dolorosa. En casos graves, los ganglios grandes pueden fluctuar y se conocen como bubas, que pueden supurar y formar fístulas, y su secreción puede originar otras úlceras en otros sitios, ¿no? Entonces, ya para finalizar, el tratamiento de elección del chancroide sería acitromicina 1 gramo vía oral en monodosis.
Los síntomas van a mejorar en 3 días, pero la mejoría evidente se va a dar en una semana. Y mientras que los síntomas sistémicos, es decir, la linfadenopatía, va a desaparecer con más lentitud. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al granuloma inguinal, también conocida como donovanosis, es causada por Klebsiella granulomatis. Esta infección es poco contagiosa y requiere varios encuentros sexuales para contagiarse como tal. La incubación es bastante prolongada y dura de semanas a meses. Esta infección es menos frecuente que las que vimos anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los síntomas, la manifestación inicial es en la forma de un nódulo inflamatorio, que es indoloro, que va a degenerar en úlceras muy vascularizadas y que consecuencia van a sangrar fácilmente al contacto. Se caracteriza por tener una cicatrización por fibrosis y que va a ser similar a un queloide. Hay úlceras que pueden aparecer a distancia y también se pueden extender a lo largo de los pliegues húmedos de los genitales, como vemos aquí en las imágenes de aquí abajito. En cuanto al diagnóstico, es basado en la clínica. Se va a confirmar al identificar los cuerpos de Donovan por el microscopio a través de la tinción Giemsa, como vemos aquí. El tratamiento tiene como objetivo detener la progresión de las lesiones. Entonces, el esquema más recomendado va a ser doxiciclina vía oral, 100 miligramos cada 12 horas durante mínimo 3 semanas, o como alternativa, acitromicina vía oral, 1 gramo una vez a la semana durante mínimo 3 semanas, de igual forma. Se menciona como mínimo 3 semanas, pero es hasta que las lesiones se hayan sanado por completo. Por lo general, cuando el tratamiento es eficaz, la paciente pues va a presentar mejoría desde los primeros días, pero ya la remisión completa de las lesiones pues puede tardar un poco más. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al linfogranuloma venéreo, es una enfermedad genital ulcerosa que es causada por Chlamydia trachomatis. Tiene una incubación de 3 días a 2 semanas y la infección se va a dividir en 3 fases. El estadio 1, que se caracteriza por vesículas o pápulas pequeñas que van a curar con rapidez sin dejar cicatrices, y su localización va a ser en las horquillas y la pared vaginal, extendiéndose hasta el cuello uterino. El estadio 2 se caracteriza por ganglios linfáticos inguinales y femorales aumentados de tamaño. Estos ganglios hipertróficos, son dolorosos y, como están a ambos lados del ligamento inguinal, se funcionan creando el signo del surco que se presenta en el 20% de las mujeres. Además, estos ganglios hipertróficos se van a romper y van a formar fístulas que van a drenar en forma crónica. Durante esta fase también puede presentar fiebre antes de que los ganglios se rompan. Ahora, durante el tercer estadio van a aparecer úlceras rectales, por eso se llama el síndrome anogenitorrectal, porque van a aparecer úlceras rectales que van a causar mucho prurito rectal y una secreción mucosa variante que proviene de las mismas úlceras, y que si se infecta, esta secreción puede volverse purulenta. También puede acompañarse de hemorragia rectal, cólicos, distensión abdominal, dolor rectal y fiebre.
En cuanto al diagnóstico, se va a dar a través de la valoración clínica, pues claramente excluyendo otras causas como las que ya mencionamos, y al obtener una prueba positiva de clamidia. Mm, También se puede realizar el cultivo del ganglio linfático para buscar clamidia trachomatis, pero no es muy común que se realice. En cuanto al tratamiento, el más recomendado es doxiciclina por vía oral, 100 miligramos cada 12 horas por 21 días, o también eritromicina, 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 21 días. También como recomendación hay que tratar a las parejas sexuales de los 60 días previos o pues someterlos a pruebas de detección si hay infección uretral o cervical. Ya, siguiente. Ahora en el tema de vaginitis infecciosas. Bueno, las vaginitis es el diagnóstico que se va a establecer en mujeres que tienen de forma manifiesta secreción vaginal anormal, irritación o prurito vulvar. Las principales causas de secreción vaginal anormal sintomáticas son las vaginosis bacterianas, como ya vimos, la candidiasis, la tricomoniasis, como veremos en un momento. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las micosis, casi siempre son causadas por Candida albicans, que puede encontrarse en las incluso en pacientes asintomáticas y que por lo general pues, puede estar como tal en la vagina, en boca y en otras regiones. Otras especies de cándida que participan sería la Candida tropicalis y la glabrata. Los factores predisponentes serían climas cálidos, pacientes obesas, diabetes mellitus, el embarazo, uso de antibióticos de amplio espectro e inmunodepresión, que estas situaciones pueden contribuir a tener recurrencias. El cuadro clínico como tal se caracteriza por tener prurito intenso, dolor, eritema vulvar y edema con escoriaciones, por tanto, por el rascado continuo. También se puede caracterizar por disuria al inicio de la micción, secreción vaginal. Esta va a ser una leucorrea grumada de color blanco y que es similar al requesón. El pH vaginal va a ser normal. En cuanto al diagnóstico, es a través del examen microscópico de la secreción con solución salina o con hidróxido de potasio del 10% para identificar los brotes o las cifras de los hongos. El hidróxido de potasio puede ayudar a aclarar la imagen porque produce un edema osmótico y la lisis de las células epidermoides. Ante la especuloscopía se observarían manchas blanquecinas en la vagina y en caso de que el tratamiento empírico pues fracase, se sugeriría pedir el cultivo de la secreción vaginal con cándida. A ver, siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento se va a dividir complicada y no complicada. La no complicada vamos a considerar los casos en el que no tenga inmunocompromiso, como por ejemplo diabetes mellitus, que no hayan tenido tratamiento previo, o sea que no sea una recurrencia, y que sea de la especie de Candida albicans. Para este cuadro que sería no complicado, el esquema más adecuado sería clotrimazol en crema al 2%, o sea, un aplicador intravaginal cada 12 horas por 3 días. Una alternativa también sería mistatina
100.000 unidades, una tableta vaginal cada 24 horas por 10 días. Otra opción que sería oral sería fluconazol, 150 miligramos en dosis única, mientras que en las embarazadas sería un tratamiento tópico con clotrimazol crema al 1% cada 24 horas por 3 días. Ahora, en cuanto a la complicada, sería considerar que tenga una diabetes mellitus descontrolada, un tratamiento tópico previo sin mejoría y que no sea una especie, no sea la especie Candida albicans, sino sea las otras que había mencionado que podrían causar esta micosis, que va a provocar síntomas más prolongados. Entonces, en esta, el tratamiento de elección sería oral y ya no tópico, en 2 dosis en lugar de 1. Sería fluconazol, 150 miligramos, la primera dosis, y repetir los 150 miligramos a las 72 horas. Y ya, siguiente. Algo que se me olvidaba acerca de la candidiasis es que si la paciente ya hizo candidiasis de repetición, tiene acantosis nígricas y obesidad, estamos obligados a buscar intencionadamente diabetes mellitus, porque habría que hacerle una glucosa en ayuno. Ahora, en cuanto a la tricomoniasis, esta es una infección de transmisión. Sí, es causada por tricomonas vaginales. La incubación es de 3 días a 4 semanas. La ubicación o la replicación de este parásito, o la ubicación de este parásito sería en la vagina, en la uretra, el endocervix y la vejiga. Tiene predilección por epitelio escamoso y estas lesiones pueden facilitar el acceso a otros organismos que se contagian también por el coito. La mayoría, como dato de los hombres, la mayoría de los hombres van a ser asintomáticos. Se relacionan con actividad sexual de riesgo y por lo general se presenta en mujeres jóvenes. Siguiente. En cuanto al cuadro clínico, vamos a tener que va a presentar una secreción vaginal anormal, que es fétida, líquida, tiene característica que es espumosa, color amarillento verdoso y que es bastante abundante. Los síntomas que se pueden acompañar serían dispareunia, disuria, prurito vulvar leve y dolor. Ante la exploración podemos tener una vulva que puede estar muy eritematosa, edematosa y con escoriaciones también por el rascado. La vagina y el cuello uterino puede presentar un puntilleo hemorrágico, que es a lo que se denomina manchas en fresa, y como podemos ver aquí, el cervix en fresa. En cuanto al diagnóstico, se identifican por microscopía es la identificación de los parásitos. El cultivo como tal es la técnica más sensible, pero puesto que se necesita un medio especial para que crezca, pues no todos los laboratorios cuentan con él. Ahora, en cuanto al tratamiento, se prefiere el esquema de metronidazol, dosis única de 2 gramos. O timidazol, dosis única también, 2 gramos, vía oral. A ver, ya en mujeres con infecciones recurrentes o que no responden al tratamiento inicial, como había mencionado antes, se deben de realizar los cultivos solo en esa situación. Y ya sería todo de mi parte. Muchas gracias, Estefanía. Bueno, sí quiero nada más complementar un poquito, más que complementar, actualizar. Creo que lo más importante es que ustedes siempre le indiquen a las personas que les consultan que la consulta normalmente debe de ser clínica. O sea, me refiero a que tiene que ver el médico la lesión,
tiene que palpar, revisar. ¿Por qué? Porque la verdad, desgraciadamente, pasa mucho, sobre todo, bueno, yo creo que es en todos lados, ¿no? Pero bueno, mi experiencia aquí en Mérida y aquí en Yucatán es precisamente eso, que la gente acostumbra mucho llamar por teléfono, inclusive con esta nueva modalidad de la forma en la que se comunican las personas, son capaces hasta de tomarse fotos para consultar y te las mandan por WhatsApp. Y realmente es algo que nosotros tenemos que cuidar de no, pues de no cruzar esa línea, ¿no? O sea, realmente la consulta debe de ser en el consultorio presencial y revisar, palpar, sobre todo porque hay que establecer bien el diagnóstico diferencial y tener un diagnóstico preciso. ¿Por qué? Porque desgraciadamente este tipo de situaciones, tanto infecciosas, sobre todo las infecciosas que pues son recurrentes, por ejemplo, o a lo mejor las infecciosas por infecciones por hongos, que son pues casos en donde también ustedes tienen que tomar en consideración que puede deberse o puede haber algún descontrol metabólico en las pacientes que estén favoreciendo estos cambios que puedan hacer que incremente la flora micótica, por ejemplo, pues tenemos que establecerlo bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Palpando, viendo, tocando, a través de la inspección, de la palpación, inclusive es muy difícil a veces que las pacientes pues quieran ir a consultar. Todavía a la fecha hay tabús y es que a lo mejor inclusive el familiar que es el esposo es el que a veces o insiste o hace que la paciente no consulte. Entonces este tipo de situaciones son un poco difíciles para el manejo y realmente el tratamiento puede volverse agresivo, que en algunas ocasiones tiene que serlo. Hay que dar tratamiento tópico y sistémico, sobre todo en aquellas pacientes que tienen procesos infecciosos con alguna cronicidad. Específicamente en estos casos en donde tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre las vulvovaginitis o cervicovaginitis, pues sí tenemos que estar con la paciente, revisar, ver cómo es la secreción vaginal, palpar en búsqueda o ir en búsqueda de ganglios. Hay que palpar la región inguinal muchas veces, que eso también nos puede establecer el diagnóstico preciso. Y pues sobre todo eso, el tratamiento tiene que estar bien dirigido porque desgraciadamente pueden hacer resistencia o a lo mejor puede ser que necesiten agregarse otro medicamento. La realización de los cultivos efectivamente tiene que indicarse cuando hay infecciones de repetición. Sin embargo, si tienen ustedes una paciente con un alto riesgo o con factores de riesgo que a lo mejor impliquen que tenga alguna situación más, pues ahí sí es necesario hacer cultivos, hacer biometrías, hacer algún tipo de estudio pues que nos pueda establecer el diagnóstico, sobre todo cuando se trate de alguna enfermedad de tipo de transmisión sexual. El tratamiento médico, sobre todo en las pacientes que tienen infecciones por cándida o por alguna micosis, lo ideal es que les insistiéramos a las pacientes que no es me pongo la crema o me pongo los óvulos y ya estuvo, el medicamento lo va a hacer todo. Realmente hay que insistirles en las pacientes en las medidas higiénico-dietéticas. ¿A qué me refiero con esto? Algunas pacientes acostumbran mucho a utilizar ropa cerrada, mucho pantalón, a veces utilizan mucha ropa a lo mejor no adecuada para lo ideal que es nuestro clima caluroso, ¿no? O sea, debe usarse ropa de algodón. Mientras menos hilo dental o tangas se utilicen, mejor. Tiene que ser ropita de algodón o con puente de algodón, tener mucha higiene femenina y esto no significa estarse poniendo lociones ni jabones especiales o hacerse duchas vaginales. Las duchas vaginales ya están contraindicadas, barren con toda la flora vaginal normal y obviamente ya ni defensas van a tener las pacientes. Entonces están indicadas en ciertos casos muy especiales, pero sinceramente yo en lo personal no las recomiendo. Ahora, el utilizar ropa interior adecuada no solamente es la tela la que tiene que buscarse, que debe ser de algodón, sino también el lavar la ropa interior. Se recomienda que sea con jabones neutros o sin suavitel, que sean de preferencia que se sequen con el sol y no en secadoras, que es lo mejor. Y obviamente el estar cuidando también el aseo femenino es importante. Yo creo que todas estas condiciones pueden mejorar una infección o corregir el factor, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, o quieren hacer algún comentario.
Una pregunta yo, doctora. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho, hijo. Cerré el micro para que yo te pueda Ok. escuchar mejor. Perdón. ¿Todas las úlceras del cuello uterino son por infecciones o qué otra cosa podría pasar? Bueno, la gran mayoría de las veces es por procesos infecciosos. No puede aparecer una lesión de este tipo ulcerativa si fuera nada más un cambio hormonal. Si hubiera solamente un cambio hormonal, lo más que puede hacer es que las glándulas se hipertrofien o produzcan una secreción abundante, pero de ahí a una ulceración, más que nada es precisamente por eso. En alguna época se atribuyó la presencia de úlceras por el empleo de los tampones, pero se descartó con otros estudios y realmente se comprobó que lo más que puede pasar por utilizar tampones vaginales es que se favorezcan los procesos infecciosos. Entonces, realmente tiene que ser un proceso infeccioso, sobre todo algunos tipos de virus, sobre todo el virus del papiloma, puede también favorecer un proceso ulcerativo que no es privativo del virus del papiloma, pero también se encontró que puede desarrollar este tipo de lesiones ulcerativas. Pero respondiendo a tu pregunta específica, sí, es por un proceso infeccioso. Gracias. De nada, gracias a ti. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Yo en lo personal, de verdad se los digo en serio, a lo mejor les cause gracia, pero bueno, a mí en lo personal no me gusta comparar las lesiones o las secreciones con los alimentos, de verdad. Por esa razón, siempre cuando mencionamos este tema y hablamos de las secreciones que son muy características, que de hecho yo les pido que, bueno, les aconsejo que tal vez una forma pues para poder aprenderse bien las características clínicas de estas enfermedades es que se haga una tabla como algunos libros la manejan para establecer el diagnóstico diferencial. Las características clínicas de, por ejemplo, de los cambios en el cuello de la matriz. No me gusta mucho comparar ese puntilleo rojo con una fresa, por ejemplo, porque la verdad ya no quiero comer ni fresas y tampoco el requesón. Así que por esa razón yo siempre digo es un flujo blanco espeso con grumos, punto, hasta ahí. ¿Por qué? Porque ninguna otra secreción que tenga grumos, o sea, es muy particular del proceso con una infección por hongos, específicamente la cándida, ¿no? La secreción es espesa y casi siempre se pueden apreciar los grumos en la secreción. A veces quedan en la panteleta. Cuando pasa un día, por ejemplo, esa mancha que en un principio es blanca se vuelve café o amarillenta y eso mancha la ropa interior. Entonces, esas son formas más clínicas de describirlas que compararlas con los alimentos. Entonces sí, les agradezco que pues a lo mejor como lo dice el libro, así lo expresa, ¿no? Y créanme que si yo he visto este tipo de lesiones en el cervix y pues realmente se pueden describir como puntilleos finos cuando debería ser un tejido pues homogéneo, parejito el color, rosadito, brilloso, y obviamente cuando tiene puntitos rojos, pues dices esto no es normal, y si le pones alguna solución cambia enseguida porque capta el color, el tejido sano, y el tejido que está donde se encuentran las lesiones sí hace que se vea enseguidita que hay un proceso de tipo no normal, infeccioso, ¿no? Entonces creo que la clínica siempre nos va a ayudar más que cualquier otro estudio, ya sean marcadores o por ultrasonido. O sea, no, esto hay que poner un espéculo, hay que ver el cervix, hay que ver cómo está la mucosa, hay que ver la vagina, la vulva, cambia de color, queda roja, queda morado. Cuando está la lesión de tipo chancroide, por ejemplo, tenemos que palpar los ganglios, buscarlos. Entonces, tiene que ser clínico, hay que palpar y hay que inspeccionar bien a las pacientes. No sé si van a continuar. Disculpe, doctora, yo tenía otra preguntita rapidita. Sí. ¿Las úlceras causan mucho sangrado o algo así? Porque no recuerdo haber escuchado que mencionaran el sangrado como un síntoma predominante. No, 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 no. Cuando tienen fricción, sí. O sea, si es una úlcera, por ejemplo, que a veces pasa que está en una región externa, expuesta, casi siempre sangran y duelen mucho. Las que están por dentro no, a menos que haya fricción.
ya sea por tener relaciones sexuales y tener una lesión ulcerativa o a la exploración física. Por eso cuando se pone el espéculo se tiene que poner despacio y se tiene que entreabrir para que con la punta del espejo, cuando metes el espéculo y hasta que topas con el cervix, abres el espéculo, con ese movimiento puedes despulir y eso sí puede generar sangrado. Por eso se tiene que ir abriendo poco a poquito para que visualicemos el cervix y se pueda dirigir mejor el espéculo. Pero las úlceras que están en vagina o en el cervix solo sangran si hay algún proceso que genere fricción. Y pues casi siempre cuando son muy descamativas, dependiendo de lo que está ocasionando la úlcera, pues puede generar sangrado. Ahora, le dicen úlcera. Casi siempre es el término que se utiliza, pero normalmente pueden haber eversiones glandulares, que es muy diferente. Cuando están en la edad reproductiva, las mujercitas pueden tener o presentar eversión glandular, por ejemplo, durante el embarazo. Nosotros si ponemos un espéculo, vamos a ver a la mujer con cambios en el cervix, aparte del signo de Chadwick, puede verse en el introito, en el orificio cervical externo, una pareciera una lesión ulcerativa, pero eso no es una úlcera, es un ectropión o eversión glandular que es muy común en los cambios hormonales. Ahí sí pudiera ser que sangren. ¿Por qué? Porque en la mujer embarazada hay un aumento en la vascularidad y muchas veces puede, pues realmente no puede ser por cambios de volumen, de presión, de lo que sea, y eso puede generar que se rompan los vasos sanguíneos y pueden sangrar, sobre todo si se manipula, por ejemplo, en la colocación del espejo o inclusive si esa úlcera está, perdón, si ese ectropión o eversión glandular en las embarazadas sobre todo pasa muy seguido, son como que lugares de asiento muy fáciles o frecuentes de infecciones. Entonces, si además de la eversión glandular por la influencia hormonal se infectan por bacterias o por virus o por hongos, eso puede generar entonces que sea más fácilmente abrasiva o que sangre con mayor facilidad. Creo que por eso fue tu pregunta anterior, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos utilizar el término de úlcera, pero no siempre es una úlcera como tal, sino que puede haber una eversión glandular o un ectropión que pueda verse como una úlcera, pero realmente no lo es. Y esto sucede mucho en pacientes, aunque estén, por decir, en el puerperio o después del embarazo, por el simple hecho de estar en edad reproductiva, pueden tener una eversión glandular, sobre todo si son personas que utilizan pues son anticonceptivos de cualquier tipo, ya sea hormonales orales o inyectables o subdérmicos, o si tienen un dispositivo, por ejemplo, la sola presencia de los hilos del DIU pueden favorecer sangrados en esa región glandular que está evertida por la influencia hormonal. Entonces, esto cuando lo revisan los colposcopistas o los ginecos que de repente cuando colocan el espéculo pueden ver una región como despulida, pues a veces para explicarle a las pacientes les dicen que tienen una úlcera, pero para que la paciente entienda que es un tejido y con un cambio que a lo mejor no es normal, ¿no? Puede deberse a los hilos del DIU, puede deberse a los cambios hormonales por el empleo de los anticonceptivos o por la simple etapa por la que esté pasando la mujer, pero realmente no es una úlcera como tal. Ah, ok, No, muchas gracias. Me contestó dos preguntas que tenía sin haber hecho. Entonces, entre una úlcera y un ectropión, ¿se ve la diferencia en una especuloscopía? la verdad sí se puede ver la diferencia. Realmente las úlceras inclusive pueden ser que estén con tejido de fibrino, es tejido fibroso, no, es como una natita blanca, aparte de las lesiones sangrantes, o sea, pueden estar como más rojas con secreción, a diferencia del ectropión que solamente está cambiado el color, o sea, están un poquito más rojitas de lo normal, tienen puntilleos y bordes a lo mejor un poco aumentados de color como violáceos, por ejemplo, pero hasta ahí. No son sangrantes, a menos que lo toques. Ah, ok, muchas gracias, doctora. De nada. Muy Hola, bien. buenas tardes. Buenas ¿Me tardes. escuchan? Sí, Jaime. Bueno, comenzamos con la siguiente parte. Sí, sí, claro. Ok.
Bueno, nada más quería comentarles que pues Yucatán en el año 2019 ocupó el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a incidencias de enfermedades de transmisión sexual, por lo que pues es muy importante tener en cuenta todos los temas que hemos abundado en esta clase y por los que quedan por ver. Muy bien. Entonces, hablando de Neisseria gonorrhoeae, pues vamos a ver que sus factores de riesgo son edad menor de 25 años, que tengan pues antecedentes de pues actividad sexual, parejas sexuales múltiples y pues coitos sin métodos de concepción de barrera. Y bueno, el cuadro clínico para gonorrea a menudo tristemente va a ser asintomática y en caso de ser sintomática va a tener lo que es en sí la cervicitis, secreción pues irritante, color blanco, amarillento, infecta las glándulas de Bartholin y pues la uretra. Y pues como dijo la doctora, pues esto es prácticamente todo clínico mediante la visualización del cervix. Y bueno, aquí está más o menos cómo se debería hacer y tomar la muestra mediante el espéculo y pues el hisopo. El diagnóstico se puede hacer mediante la tinción de Gram y vamos a ver un aumento de los neutrófilos, más de 30 por campo. También se puede hacer cultivo, microscopía y pues en dado caso que encontremos o que el químico encuentre diplococos gram negativos, pues ya nos hace el diagnóstico de Neisseria gonorrhoeae. Y en caso de no tenerlo, pues pensaríamos ya en una clamidia. En mujeres con el endocervix es el principal sitio de la muestra, ya sea durante el examen del espéculo o directamente por un hisopo. Se puede tomar la muestra también del chorro de la orina de la mañana. Y bueno, el tratamiento es de una sola dosis, si es no complicada, con ceftriaxona. Ahora, en cuanto a la clamidia, el cuadro clínico produce una secreción mucopurulenta, es igual va a ser asintomática. Cuando se infecta el conducto del cuello uterino se observa edematoso hiperémico. El diagnóstico va a ser por la amplificación de los nucleótidos, por prueba de ELISA, y pues estas muestras se van a tomar de exudados vaginales. El tratamiento es con acitromicina, 1 gramo vía oral, dosis única, o doxiciclina, 100 miligramos por vía oral, cada 12 horas por 7 días. Y en caso de que sea resistente o que no responda al tratamiento inicial, pues podemos dar quinolonas. Ahora, esta infección de clamidia es muy importante detectarla, ya que en caso de no hacerlo, pues es una causa posible de infertilidad, dolor pélvico crónico y se ha visto relacionado con una enfermedad pélvica inflamatoria. Ahora, el Mycoplasma genitalum es, según los CDC, es una infección de transmisión sexual más común que la gonorrea y la clamidia, pero es mucho más difícil de reconocer. Esta también es una enfermedad de transmisión sexual, por lo que su vía de contagio va a ser la práctica sexual sin preservativo. Esta igualmente va a ser asintomática en la mayoría de las veces y crónica. Esta está asociada con diversas infecciones genitourinarias, con el fracaso de concepción y mortalidad neonatal. Entre sus síntomas y signos de mujeres va a haber aumento de flujo como la gonorrea y la clamidia, disuria, pérdida intermenstrual, cervicitis y dolor abdominal bajo. Y como complicaciones también va a estar la enfermedad pélvica inflamatoria principalmente. El diagnóstico de esta va a ser principalmente con PCR y se puede hacer el cultivo. Sin embargo, te mencionaba la literatura que tiene un crecimiento muy lento de hasta 8 semanas, por lo que solo te recomendaban el cultivo cuando era por fines científicos. Y el tratamiento es acitromicina vía oral, una toma cada 24 horas por 5 días. Y pues la prevención, pues el uso de anticonceptivos. Y bueno, la muestra que se puede tomar va a ser igual de hisopos vaginales, cervicales. Se puede tomar hisopos de la uretra y en la primera orina de la mañana. Ahora, pasando a verrugas y pápulas, principalmente el virus de papiloma humano, este va a ser en el 50-70% de sus contagios vía sexual. Va a tener un periodo de incubación de 3 semanas a 8 meses. Cuanto a la clínica,
como vemos en la imagen, va a haber lesiones carnosas, pediculadas de aspecto verrucoso, con una superficie de forma de cresta de gallo, color rojo, también puede ser blanco, y este se va a asentar sobre zonas húmedas o de roce, y se va a localizar principalmente en zonas zonas traumatizadas durante el coito, como los labios, la zona perianal, y también se ha visto con menos frecuencia, pero se ha visto en vagina, uretra y cervix. El diagnóstico va a ser clínico principalmente y la biopsia como método confirmatorio. Ahora, en el diagnóstico es conveniente descartar otras enfermedades de transmisión sexual, sobre todo porque en el cérvix uterino, por su posible relación con otros genotipos, pues se puede asociar con oncogenes del virus del papiloma humano, o sea, cosas más serias. Y bueno, este es un tratamiento de acuerdo a si son muchas o si son aisladas las lesiones. En cuanto a la prevención de esta, pues va a estar la vacuna tetravalente y esta va a ser muy buena ya que protege frente a los genotipos oncogénicos principales 16 y 18 y contra los no oncogénicos 6 y 11, pero estos son los responsables del 90% o más de las que producen las verrugas genitales. Ahora pasando al molusco contagioso, su cuadro clínico va a ser lesiones pápulo y o nodulares en pacientes pues, con actividad sexual activa y también asintomáticos, desgraciadamente. Diagnóstico clínico observando las formas de las lesiones, va a ser umbilicadas, rojizas, y en cuanto al tratamiento, decía la literatura que puede ser curetaje mediante la aplicación primero de lidocaína y criocirugía. Esto en caso de haber más de una lesión. Ahora, este no estaba en los temas, pero me pareció muy interesante mencionarlo, nada más. Los quistes de Bartholin, estas son glándulas que se encuentran a nivel pues, de lo que es el aparato reproductor femenino, situadas en posiciones horarias de las 4 y de las 8 horas en los labios menores. Estas glándulas secretan mucina y aportan lubricación en sí a la vagina. Y estas, en dados casos, se pueden obstruir y provocar infecciones, inflamación y bloqueos. Ya la obstrucción como tal de estas glándulas, pues es lo que va a dar a los quistes de Bartholin. Y estas son asintomáticas o pueden causar molestias. Pero lo importante aquí es saber identificar cuándo es un quiste y cuándo es un absceso, ya que pues te dice que la mayoría de los quistes son estériles y solo contienen material pues producido por las glándulas, aunque estos se pueden infectar de un patógeno secundario, ¿no? Y ya en los casos donde el quiste se llena de un material purulento, recibe el nombre de absceso de Bartholin. Y pues lo importante es que la mayoría de los quistes de Bartholin son benignos y no requieren biopsia, por lo tanto hay que identificarlos, a mi parecer, prontamente, porque pues no a todos le va a convenir, ¿no?, hacer una biopsia innecesaria. Ahora bien, si es una mujer mayor de 40 años, pues estos sí deben ser examinados, ya que podrían complicarse o dejarse pasar por una neoplasia maligna. Ahora, las infestaciones pruriginosas, principalmente tenemos la escabiosis. Esta igualmente se va a transmitir por vía sexual, aunque es frecuente el contagio por habitantes de un mismo lugar, por sus fomites. Y pues el agente es una hembra que pues va a inocular a la piel de la paciente durante unos 30 días. Y los pequeños ácaros forman sus propios túneles y se convierten en adultos con una capacidad reproductora en poco más de una semana. El diagnóstico pues va a ser clínico al detectar las pápulas eritematosas, vesículas, nódulos y en los túneles acompañados de prurito. Ahora, los sitios más importantes de infección son las manos, las muñecas, los codos, las ingles y los tobillos. Y el diagnóstico va a ser identificando al ácaro, a sus huevecillos, a sus fragmentos o compactaciones de materia fecal. En cuanto al tratamiento, pues podemos poner la crema de lindano al 1% y pues mantener todas las pues manejos de lo que viene siendo la vida del paciente, su higiene.
El paciente igual pues debe aplicarse una delgada capa de la crema y pues también mantener limpia la zona. Este tratamiento es eficaz en las primeras 4 horas. Y pues en mujeres embarazadas te recomendaban como pues opción el bálsamo de crotamitón al 10%. Y en caso de que el prurito no ceda, pues aplicar antihistamínicos. Ahora la pediculosis, esta de acuerdo a su localización va a recibir distintos nombres. El piojo del cuerpo es Pediculus humanus, el de la ladilla o piojo púbico es Tirus pubis, el piojo de la cabeza va a ser el Humanus capitis. El tratamiento, los pediculados, los pediculicidas elimina los piojos adultos como huesillos y pues el champú de lindano al 1%, este es principalmente para las ladillas, como se ve en la imagen. Y el síntoma principal obviamente va a ser el prurito, el rascado, el eritema, la inflamación de la zona. Esto pues va a incrementar la irrigación y pues aumento de los síntomas. Ahora el caso clínico, lo voy a leer y pues el que quiera contestar puede contestarla sin levantar la mano porque no puedo ver las manitas levantadas. Paciente femenino de 40 años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, actualmente en monoterapia con metformina. Acude a consulta por presentar dolor pélvico, flujo vaginal anormal. A la exploración física encontramos leucorrea vaginal amarillenta, fétida y cuello eritematoso, como se ve en la imagen. Ahora menciona el diagnóstico más probable. Sería una tricomoniasis. Muy bien. Y pues sería todo, doctora. Muchas gracias, Jaime. Bueno, sí, ahí está el cervix con el puntilleo. Este cervix, cuando se aplica el Lugol, cambia y todo lo que está sano queda como color oscurito, café, como marroncito, y los puntitos rojos quedan pálidos como blanquitos. Entonces se ve muy característica la imagen a la colposcopía. Muy bien, obviamente aquí pues tendríamos nosotros que considerar también, ya teniendo el diagnóstico, pues ahora sí el tratamiento específico, ¿no? En algunos casos sí podemos nosotros solicitar estudios de tipo de laboratorio, pero pues obviamente ya teniendo por clínica el diagnóstico podemos nosotros iniciar el tratamiento. Lo importante es invitar a las pacientes e insistirles en que tienen que completar el tratamiento. La gran mayoría de las pacientes apenas sienten mejoría, a veces suspenden el tratamiento y la recidiva es mucho más agresiva y también el tratamiento va a tener que serlo. Entonces, por esa razón hay que insistirles en que traten de complementar o completar el tratamiento. Muy bien, ¿algo que quieran comentar o agregar? Bueno, pues muchas gracias, Jaime, muchas gracias por el caso clínico y la presentación. Igualmente, Estefanía, con algunos problemillas ahí de conexión por mi parte, pero pues gracias por la presentación y por el tiempo. No sé si quieren comentar algo más. Solamente, doctora, mañana vemos tumoraciones benignas o el día del miércoles. Y si no sé si ha podido usted encontrar el marcado que me comentó. Si no, no hay problema. Ya encontramos el tema en el Merlo de ginecología. Creo que son los capítulos 13 y 14. Sí, de hecho es el González Merlo. Creo que hace mucho tiempo cuando hicieron el programa del González creo que tomaron esa relación de temas, o del Novak, que también en el Novak los manejan. Me gusta un poquito más el González Merlo, de todos modos. El Novak es algo así como que creo que son, no sé si es la misma línea o uno de los que contribuyeron a la elaboración de los libros del Williams, es más o menos lo mismo. Entonces es un poquito parecido el Novak, pero es mejor el González Merlo. Bueno, mañana veríamos entonces, mañana es martes. Chispas, es día igual de Junta de Gobierno. Creo que el miércoles. El miércoles podemos ver 2 temas. ¿Creen ustedes que podamos alcanzar ver 2 temas?
Yo creo que sí, doctora. Pues podemos ver, el miércoles podemos ver 2 temas, si les parece, miércoles o jueves. Los miércoles o jueves podemos ver 2 temas porque el jueves no tengo clase con los de primer año. Ok, doctora. Sí, está bien. Listo, los 2 temas, mañana los podemos ver y si no, lo podemos ver el jueves los 2 temas. Por lo pronto mañana el tema el miércoles, el tema que sigue a continuación y ustedes me avisan si vemos los 2 temas para que yo revise también la literatura. Sí, le comento si mañana o el jueves. O sea, el miércoles o el jueves. Perdón, sí, el miércoles o jueves. Ok. Muchas gracias por su paciencia, gracias por todo. Cuídense mucho, está nubladísimo por acá. Gracias, doctora. Cuídense. Bonito día. Igualmente. Gracias, doctora. A ustedes. Gracias.